Hola a todos, soy Sunet y en este video vamos a estar continuando con el vivir las palabras y el proceso involucrado con vivir palabras. Y en este video voy a estar abriendo algunas dimensiones más a considerar cuando y al llegar a la fase de en realidad poner en práctica el vivir de las palabras que has redefinido desde el primer paso que hemos tomado, el cual es definir y purificar las palabras. Ahora, en este proceso también lo que está resaltando y que he disfrutado bastante es cuando reflexiono sobre el proceso de las palabras que he definido, purificado, redefinido y vivido. Simplemente viendo especialmente cómo es que cuando yo vi a quién yo era y en lo que me he convertido. Y ese momento justo ahí es muy gratificante. Entonces, algunas veces cuando reflexiono y veo atrás en el pasado, en el camino que he tomado, los altibajos y veo quién soy y cómo soy hoy en día, observando a palabras muy específicas, pero no solo eso, sino también cómo es que he afectado cambio dentro de los momentos con otras personas y eso también es todo un regalo. Y un punto también a observar en términos de por qué caminar este proceso es que tú comienzas a ver, darte cuenta y entender cómo es que tú eres el principio director y la fuerza creativa dentro y detrás de la emergencia del mayor potencial dentro de ti. Un potencial dentro de ti y me refiero a que algunas veces en este proceso de definir, redefinir y vivir palabras, nos vamos hacia nuestras mentes. Y nuestras mentes tienen una tendencia de querer de ya ver el resultado antes de siquiera comenzar. Y yo he jugado con esto algunas veces, como por ejemplo cuando llegas a definir y purificar una palabra, por ejemplo, donde llegas a entender quién tú eres como una palabra justo ahora, y luego te adentras en el proceso de redefinición y de ya al comenzar a redefinir una palabra dentro de ti, lo que emerge ahí es el potencial que existe dentro de ti. Ves ese potencial de convertirte en ello. Pero algunas veces me he caído ahí, es decir, en el sentido de que he cometido el error de que al practicar y vivir la palabra trato de ya convertirme en ese potencial que he visto a través de los ojos de mi mente o he visualizado dentro de mi mente únicamente al redefinir una palabra. Y esta es una dimensión, un aspecto que voy a explicar ahora y también darte un ejemplo de, como he mencionado también en videos previos, en cuanto se trata de comenzar nuevas empresas, comenzar algo nuevo, donde tú realmente eres un novato absolutamente y que no sabes nada y teniendo que hacerlo en frente de muchas personas, por ejemplo. Y yo solía, por ejemplo, trabajando aquí a través de mis memorias y en mis años de adolescencia y de infancia, donde yo solía jugar en un deporte y me unía al equipo más adelante en el año, entonces ya tenía el equipo y yo nunca había sostenido una pelota de esa manera o entender las reglas y dinámicas del juego, nada, así que yo estaba ahí como novata y obviamente observando a las dinámicas de la mente adolescente y sus emociones y que a menudo se reían de mí, hacían bromas y entonces tuve muchos momentos muy embarazosos y que todos alrededor de mí veían que sucedía. Y entonces, desde esas experiencias a través de mi vida, yo desarrollé un miedo de comenzar algo nuevo y realmente ser un absoluto novato, saber nada en frente de muchas otras personas. Entonces, dentro de este proceso que he caminado, redefinido, en el vivir de quién soy yo, dentro de aprender algo nuevo, por ejemplo, y añadiéndole a eso, hacerlo en frente de muchas personas y
Entonces mi definición y mi proceso de purificación caminé a través de las memorias y liberé algunas de las experiencias emocionales que había tenido dentro de mí misma, enfocándome más sobre el hecho de que estoy aprendiendo algo nuevo, sí, y es para mí. Soy una absoluta novata, pero lo que sé que estoy aprendiendo y caminando y adentrándome en ese proceso y camino a través de ello, voy a avanzar eventualmente, me tornaré mejor, más habilidosa, más talentosa, entre más me enfoque en mi capacidad, la dinámica, las reglas, las relaciones. Entonces simplemente me configuraría para entender eso. Y luego en el proceso de redefinición, eso es esencialmente lo que yo decidí hacer, para que entonces cuando sea que yo comenzara algo nuevo, aprender algo nuevo en el inicio, yo me enfocaba en mí misma, recordaba mi meta y los pasos a tomar para eso. Y lo que decidí hacer fue que cuando comenzara algo nuevo, en las fases iniciales, es como que voy a crear una hoja de metas para mí. Como decir, aquí estoy ahora y qué es lo que requiero perfeccionar para que yo pueda, por ejemplo, tengo que practicar, cómo puedo acumular mi condición física, crear un plan para que cuando sea que yo tuviera esos momentos embarazosos o miedos o que se rieran de mí o que hicieran bromas de mí, esto emergiera en mí en tiempo real, yo cerraba mis ojos y me recordaba, ok, recuerda, ese es tu plan, esto es para ti. Y de ya, entonces, mientras yo estaba redefiniendo mi relación con respecto a aprender algo nuevo, yo ya podía visualizarme a mí misma, estar ahí como ser todo un jefe y aprender algo nuevo y hacerlo para mí. Y no voy a permitir que las bromas o momentos embarazosos o que se ríen de mí me lleven a la caída. No, todo podía verlo, visualizarlo, voy a hacerla mejor y voy a hacerlo excelente en lo que estoy haciendo y lo que estoy aprendiendo y todas esas devenires que la mente puede crear como visiones y te hace sentir bien, te motiva. Así que luego vino el tiempo donde finalmente llegué a la práctica de esta palabra para vivirla y eso es algo que tú también puedes tomar contigo en cuanto al proceso de definir, redefinir y vivir palabras, donde algunas veces tú vas a caminar ese proceso y únicamente llegarás al proceso de redefinición, pero no puedes aún practicarlo, vivirlo, porque tu vida, digamos, no ha traído esa oportunidad para ti, para que lo hagas aún. Entonces yo caminé ese proceso y luego hubo un tiempo donde yo pude aprender algo nuevo e interesantemente también fue en frente de muchas personas y no solo eso, sino que yo fui colocada en una situación donde yo ni siquiera podía en realidad aprender cómo hacer esta actividad y simplemente tuve que caminar y comenzar a competir con las personas porque habían jugado por meses, años tal vez, y entonces realmente me lancé al punto más profundo y las personas observándome, participando en esta competencia, como aprendiendo al hacerlo y tratando de tener paciencia y escuchando risas y comentarios y inmediatamente me encontré a mí misma todo yéndose al opuesto de cómo lo había visualizado e imaginado en mi proceso de redefinición. Entonces fui de vuelta a mis viejos patrones, pero después de el primero o segundo juego, simplemente cerré mis ojos, respiré y me recordé, ok, vamos, ya comenzaste, estás practicando el vivir esta palabra por primera vez, así que recuerda tu proceso de redefinición. Y entonces lo que yo logré hacer es lentamente dejar ir mis reacciones, mis inseguridades, mis inferioridades y experiencias embarazosas, nerviosidad, ansiedad y simplemente me recordé, ¿ok? Estás comenzando de cero, enfócate en tu plan, en lugar de enfocarte en todos los demás y sí, en qué tan mala tú eres ahora, más bien observa la experiencia y aprender de ella. Recuerda que los errores que has hecho son cosas que olvidaste y que ahora, de este momento en adelante, tú sabes sobre lo que tienes que trabajar para la siguiente ocasión. Así que eso es solamente darte un ejemplo práctico para no enfocarte demasiado sobre la visualización que tú veas inicialmente, el potencial que puede emerger en tu mente mientras estás en ese proceso de redefinición,
porque la realidad va a ser algo completamente distinto y siempre lo es. Y algunas veces lo hacemos de la manera opuesta, y eso es solamente darte como un poco más de perspectiva, donde algunas veces imagina que algo va a ser tan malo y que cuando llegas al evento real con las personas o las situaciones, en realidad es mucho mejor de lo que habías imaginado. Entonces, es como ese tipo de juego que tendemos a jugar debido a que nuestras mentes no están como muy practicadas, por así decirlo, en la realidad. Y eso también emerge con el tiempo, porque ahora soy bastante buena en mi proceso de redefinición, de cierta manera, donde yo puedo redefinir mucho más realistamente y prácticamente. Pero al mismo tiempo, lo que hago es escribir los potenciales que sí veo para mí misma. Porque esos potenciales entonces yo los utilizo para mi motivación y mi práctica de vivir esas palabras en tiempo real, porque las mentes tienden a olvidar cómo es que el espacio y tiempo funcionan. En nuestras mentes podemos de ya ver el potencial de lo que podemos convertirnos y ser, y a menudo, después de que he practicado y vivido las palabras por un mes, por ejemplo, voy de vuelta y observo el potencial que yo veía inicialmente y mi potencial de vivirlo, que en realidad superó el potencial que yo había imaginado, visualizado, y en realidad se tornó en algo mucho más. Otras veces es bastante a la par, lo cual significa que nosotros tenemos ya ese potencial inherente en nosotros, podemos verlo, está aquí, está dentro de nosotros, existe de cierta manera. Es por eso que emerge en nuestras mentes, pero el proceso de incorporarlo, de hacer ese potencial real, es eso, es un proceso. Tenemos que recordar el espacio y tiempo, el trabajo que conlleva hacerlo. Y el factor de tiempo es algo, la siguiente dimensión en sí que voy a abrir, porque algunas veces estamos como, ¿por qué esto nos toma tanto tiempo? ¿Por qué no puedo simplemente tomar ese potencial que estoy viendo, imprimirlo dentro de mí misma, en mi cuerpo y listo? Ya sabes, como esas cargas en la película Matrix donde cargan el programa y pueden hacerlo. Haría la vida tan fácil. Pero al mismo tiempo lo que me he dado cuenta es por qué es que eso no puede suceder, y es debido a que en momentos de tiempo real en tu día a día, entre más tú practicas el vivir una palabra, en realidad también es en esos momentos de tiempo real donde hay cosas dentro de ti que aún tienes que pasar a través de aprender y el procesarlas para que ese potencial completamente y absolutamente emerja a través de ti y se torne natural. Así que este proceso de redefinir y vivir las palabras, cada paso es todo un proceso completo en sí mismo para que tú eventualmente te conviertas en ese potencial mayor de ti naturalmente, y eso es como tu resultado final. Y hay algo que me asistió y apoyó, simplemente aquí abriéndolo rápidamente, como esa dimensión del tiempo, ya que estamos aquí, y es que yo nunca coloqué un factor de tiempo de alcanzar o lograr una palabra viva. Lo que yo haría es que cuando sea que tuviera la oportunidad de practicar el vivir esa palabra, lo haría. Y es fascinante el alinearme a mí misma de esa manera, donde cada momento donde yo pueda practicar el vivir esa palabra, lo hago. Y esto ayuda con no simplemente creer que ya se ha hecho ahora, y ya debe haber cambiado y de esta y tal manera, como adentrándonos en esta relación conflictiva con el tiempo, en lugar de utilizar el tiempo como existe. ¿A qué me refiero con esto? Usa el tiempo como existe. Tienes el tiempo en ese día, cada día que tienes para practicar el vivir esa palabra. Así que antes de que continúe más con la dimensión del tiempo, para redondear un poco en relación a la experiencia de las potenciales visiones que veas, y esa es otra adición que me gustaría mencionar en el proceso de redefinición. Al tú estar redefiniendo una palabra, tú ves el potencial que te puedes convertirte. Escríbelo. Potencialmente veo que el practicar, vivir esta palabra, eso es lo que me convierto, ese es el gol, la meta. Esto es más como una guía. Utiliza esos potenciales que tú ves en tu mente puramente como una guía. No lo hagas algo absoluto, porque de otra manera también puedes limitarte de esa manera, donde no te permites más espacio y flexibilidad para alcanzar hasta más de ese potencial, más de lo que pudiste ver, o de una manera distinta tal vez, ¿ok? Así que utilízalo como una guía.
Y en otras palabras, cuando sé que yo tenía tiempos difíciles con el vivir palabras y redefinir palabras, y más en cuanto al practicarlos, donde yo realmente tenía que pasar a través de situaciones donde mi definición vieja o programación vieja de una palabra, mi yo viejo dentro de una palabra emergería y me adentraba de vuelta en mi proceso de redefinición, hacerlo más práctico y leer el potencial que yo veía y utilizar eso como una motivación para asistirte y apoyarte en el proceso de practicar el vivir las palabras, ¿ok? Entonces, ahora adentrándome en esa dimensión del tiempo, aquí lo que sugiero hacer nuevamente, como he mencionado en videos previos también, donde nos adentramos en una emoción de enojo, donde tú tienes que recordar que tú puedes de ya visualizar qué tan calmado, centrado, estable y aterrizado puedes estar en un momento en lugar de reaccionar con enojo. Y ese potencial existe dentro de nosotros, y eso es porque puedes verlo y visualizarlo dentro de ti de ya. Pero en cuanto se trata de estar siendo confrontado con enojo en momentos de tiempo real en tu día a día, inicialmente no estarás calmado, estable o aterrizado, tienes que practicarlo. Y esos momentos, ese es el tiempo donde tú tienes que practicarlo y seguir haciéndolo tanto como sea posible en tu día a día, manteniéndotelo día a día a día. Y me refiero a que, por ejemplo, el proceso que he compartido contigo de los nuevos inicios, donde estaba únicamente en esa situación una vez a la semana, entonces era como una vez a la semana de esa práctica en tiempo real de ese quién yo soy dentro del aprender algo nuevo. Así que por ende me tomó más tiempo para que cuando sea que desde ahí, cuando yo comenzara algo nuevo, aprendiera algo nuevo, se tornó en algo mucho más natural para mí y no me adentré en inseguridades, ansiedades, inferioridades, nerviosismo y cosas como esas, porque ya había tenido tiempo de práctica de esta experiencia un tanto traumática al inicio de ser lanzada al punto más profundo. Y eso es también porque aprecio esos momentos de lo que yo llamo ser aventada al punto más profundo, donde estás encarando algo propiamente, efectivamente, porque la realidad simplemente te empuja a levantarte, a cambiar, a moverte, y la remembranza de esa experiencia penetra cada fibra de tu ser, de tu existencia, de una manera donde tú lo aprendes una vez, lo aprendes bien y luego está hecho y luego te ayuda de muchas otras maneras en otras áreas de tu experiencia de vida también. Así que aquí, en los videos que hemos caminado hasta ahora, hemos cubierto tantas dimensiones en relación al proceso de definir, purificar, redefinir y el ahora practicar el vivir de las palabras. Y todos esos videos hasta ahora han establecido una base de lo que estamos caminando aquí con Soul en cuanto se trata de las palabras y cómo podemos cambiar y crearnos a nosotros mismos a través de las palabras en nuestras experiencias de día a día. Y esto en realidad me recuerda de una dimensión más que me gustaría cubrir en este video mientras que estamos aquí, y esa es la dimensión de ese punto de dentro de ti, el crearte a ti mismo, porque algunas veces nos perdemos en nuestras experiencias, que nosotros pensamos que eso es quienes somos, así que es como va a ser todo y eso es todo. Y recuerda que tienes el potencial de cambiar, de crearte a ti mismo, y eso es a través de palabras. Y me gustaría que cada uno de ustedes por este video hasta el siguiente observen a enlistar para ustedes mismos las cosas dentro de ustedes acerca de ti, de tu vida, las cosas con las que estás teniendo problemas dentro de ti. Y observa qué palabras puedes comenzar a definir, redefinir y vivir para comenzar este proceso de cambio, de poder crearte a ti mismo, de utilizar la información que te hemos dado en purificar, definir, redefinir las palabras y ahora el vivir de las palabras. Y otra técnica que también puedes utilizar en ese proceso es observar dentro de cómo es que el proceso de redefinir y vivir palabras, tú puedes utilizar tu cuerpo físico o hasta actividades o momentos o cosas que tú puedes hacer para ayudarte como una plataforma para vivir palabras. Como por ejemplo,
Yo tenía la tendencia de ser excepcionalmente dura conmigo misma, muy, muy, muy dura. Es decir, que yo me enjuiciaría tan severamente cuando yo cometí un error o hacía algo mal, lo que no estaba bien, no era perfecto, y diría, nah, no eres lo suficientemente buena porque lo tratas de hacer, eres inútil, no vales nada. Era muy malo. Entonces, eso siendo tan intenso y siendo tan dura conmigo misma, yo comencé a definir y redefinir y vivir las palabras gentileza. Y en mis años de infancia y de adolescencia hacía ballet. Y ballet es otra aplicación que tiene una intensidad, pero también es de gracia, de gentileza y de fluidez. Entonces, cuando sea que yo me encontrara que estaba siendo dura sobre mí misma y que esto era como muy intenso y no podía accesar esa gentileza inmediatamente dentro de mí o esa fluidez o esa gracia, yo haría ejercicios de ballet para que en ese momento de movimiento como ballet y con la música también, me alinearía a mí misma de vuelta en el incorporar esa gentileza, esa gracia, ese fluir. Y una vez que tenía esa experiencia, esa sensación dentro de mí, entonces yo observaría el proceso de caminar, de dejar ir el ser dura conmigo misma, de juzgarme, de destazarme, y más bien me asistiría y apoyaría para guiarme a mí misma, corregirme, aprender del error y poder cambiar a través de ello. Así que esa es otra manera donde el proceso de redefinir, practicar y vivir las palabras, ahí puedes utilizar actividades, cosas que haces en tu día a día para accesar a esa palabra que tú quieres vivir, experimentar y entender. Ok, esto es todo por este video de Soul y muchas gracias por escuchar y caminar con nosotros y estamos pendientes de que te unas con nosotros en videos por venir. Muchas gracias.